Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad, y como en todas nuestras conversaciones, un gran invitado. Hoy tenemos un invitado de lujo. En el ámbito de salud, su carrera inicia como médico obstetra en el Hospital del Salvador, donde llegó a ser subdirector de la institución. Luego, fue director del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y director del ISP. En el ámbito político, ha sido militante de la democracia cristiana durante muchísimos años y llegó a ser concejal de la Comuna de Santiago. Y por último, y no menos importante, fue ministro de Salud entre los años 2003 y 2006. Esta conversación nos lleva por muchos temas, desde la contingencia política y el desafío sanitario que enfrentamos hoy, pudiendo hablar también de la emergencia sanitaria oncológica que ha decretado el gobierno del presidente Kast, hasta cómo medidas sanitarias que impactan nuestro actual modelo de salud se conectan con múltiples ámbitos, no solo de la economía, sino sobre todo de la sociedad. Te invito a ver este episodio junto al doctor Pedro García Espillaga. Nada, don Pedro García, gracias Pedro por la flexibilidad, flexibilidad de agenda y disposición para juntarte con nosotros. No, todo lo contrario, Manuel. A mí encantado poder conversar y discutir de temas tan interesantes como los que te gustan a ti enfrentar en tu programa. Oye, y ver aquí la innovación tecnológica, que es algo que yo soy... me gusta mucho la tecnología, admiro los que usan tecnología, soy poco y mal usuario de tecnología, pero encuentro notable que se pueda tener un espacio de innovación y diálogo como este, que llega a tanta gente de una forma, entre comillas, sencilla, sin ser sencillo, pero notable la evolución del mundo, ¿me entiendes? ¿No? Aquí tú te das cuenta, porque esto es signo de la rapidez con que se está moviendo todo. Es parte de esa cosa así media pasmosa, espantosa para algunos, apabullante, pero a la vez fantástica, de que tú tienes una rapidez de entrega en todo tremendo, lo que obliga a que todos los actores, y en esto salud es uno de los actores fundamentales, se ven obligados, compelidos a tener que dar respuestas a velocidades similares. A esa velocidad, claro. Hoy día no se entiende de que la gente no tenga respuestas en algunas cosas que son lógicas. Por último, decir no lo sé o no puedo, pero dar la respuesta. Bueno, lo que decís tú, yo creo que parte del cambio y del desafío tiene que ver con que la expectativa de quien está al otro lado, en este caso paciente, tienen esa expectativa de respuesta. Claro. Es que mandé un mensaje o hice un requerimiento o llamé y no me han respondido. ¿Y hace cuánto fue? No, fue hoy día en la mañana. No, estuve hace un poco tiempo atrás en un congreso de una empresa muy interesante en Sao Paulo, en donde venía gente de toda Latinoamérica y en donde se comentaba de lo que están viendo muchos médicos, que hoy día los pacientes llegan con su teléfono y accediendo a inteligencia artificial, y en la medida que va dándose la conversación van diciendo, ¿por qué no me pide esto? ¿Por qué no me hace esto? ¿Por qué no me...? Lo que es muy incómodo, y si tú te encuentras con un médico que no tenga prestancia, que no tenga oficio, que no tenga seguridad en lo que está haciendo, ese personaje puede ser muy amenazado, o sentirse muy amenazado por esta nueva realidad. Y ahí entonces se tienen que generar diálogos muy especiales entre pacientes y médicos, entre comunidades e instituciones de salud, para poder decir, es bueno usar todas estas cosas, pero hay que saber usarlas, hay que saber administrarlas, hay que saber hacer las preguntas que corresponden, porque la inteligencia artificial también te puede mandar por el desvío. Sí, o sea, todavía está en desarrollo, gracias a Dios. Yo espero no estar viendo esto, ¿cómo se llama esta película en que las máquinas se hacen cargo de todo? Claro. Terminator. Pero efectivamente son cosas muy útiles, pero hay que saber usarlas. Y todo eso se está dando así en línea, o sea, en directo. Sí, es una cosa... En la medida que uno va hablando va quedando obsoleto, porque va evolucionando. No, tremendo. Oye, Pedro, yo primero, aparte de agradecerte, de que sí, que me siento profundamente honrado de poder tener esta conversación contigo. Y por lo mismo traté de venir así súper preparado y estudiado. Porque, bueno, el propósito de este espacio es justamente
no sé si equiparar la cancha, pero generar en el fondo el espacio para que los distintos y múltiples actores, en el caso de la salud en Chile, puedan exponer su perspectiva, puedan a veces cerrar Por brechas, supuesto. poder tener un diálogo. Sí. Y tú has estado en muchísimos de los ángulos de todos los que componen la salud. O sea, Sí. estuviste, como subdirector del hospital, después dirigiste el del Hospital de Salvador, digo, que está próximo a ser inaugurado el nuevo hospital. El Servicio de Salud Oriente completo. El Servicio de Salud, el ISP, después El estuviste ministerio. claro, desde luego como ministro de Salud, después pasaste por academia, Sí. entonces, pucha, tenía una mirada Empresas súper amplia. públicas y privadas, no, de todo un poco. Atención primaria. Atención primaria. Fui justamente. concejal. Bueno, yo justo te iba a preguntar, tal vez podemos partir de ahí como, digamos, como de atrás para adelante, Sí. o del final al principio, y justamente preguntarte, ¿cómo ves tú yo siento que ha habido un paso gigante, pero ¿cómo ves tú el hecho de cómo se ha ido moviendo la atención primaria en dirección a complementar o trabajar en conjunto como con las redes asistenciales más de alta resolución? Mira, la atención primaria es esencial y creo que yo que ha sido muy exitosa en contener mucho daño que ha permitido de que con presupuestos proporcionalmente comparados con otros países más desarrollados, mucho menores, los grandes indicadores de salud de Chile sean muy favorables. O sea, nosotros tenemos mortalidad materna, infantiles iguales o superiores a las de Estados Unidos y algunos otros países grandes. Pero la atención primaria además el modelo de atención primaria chilena es muy especial porque tiene un sistema de pago per cápita, entonces tiene poblaciones asignadas, Claro. y el consultorio, el centro de salud familiar en general, hoy día prácticamente son todos centros de salud familiar, lo mismo que los COSAM de salud mental y todo eso, tiene poblaciones asignadas que son conocidas por ese grupo. Y el grupo que trabaja, el equipo de salud, son 8 profesionales. Hay médicos, dentistas, matronas, enfermeras, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales. Puede que esté olvidando incluso, bueno, los TENS, los técnicos y todo el aparato administrativo que hay detrás de todo eso. Es un equipo muy bien conformado, con tareas muy bien definidas, con indicadores, y yo creo que todo eso es extraordinario. O sea, y nosotros creo que de tanto quejarnos, de repente cuando uno se queja mucho, no sabe mostrar lo bueno que se ha hecho, Sí, ¿me entiendes, no? sí. Y cuando tú muestras lo bueno que se hace, mucha gente tal vez esté más disponible a aportar más recursos, a entender mejor a la gente que allí trabaja, a ser más cuidadoso con los que allí hacen. Nosotros tenemos programas de vacunación extraordinarios, las campañas de invierno son muy buenas y todo eso. Sin embargo, la complejidad del aumento, el cambio demográfico, mucho adulto mayor, hoy día también el tema de la migración regular o irregular, el tema de las enfermedades crónicas, está complejizando mucho todo esto. Bueno, ¿para qué decir el tema de las adicciones, las drogas, Como el el abuso de alcohol, sustancias. que se traducen en violencia? Nosotros a cada rato vemos Sí. personal de atención primaria que es agredido por los pacientes. Eso era algo, cuando yo Impensado. estudiaba, era impensado. Toda la gente, o sea, el más malo de los patos malos de la pobla, cuidaba al equipo de salud porque sabía que algún día iba a ser atendido allí, ¿me entiendes, no? O que iban a atender a su mamá o a sus familiares. Hoy día no hay ninguna consideración y eso tiene mucho que ver con estos consumos de droga, alcohol, que yo creo que es una de las grandes tareas que tenemos por delante, es disminuir y decir claramente que toda droga hace mal. Digamos, no puede haber segundas lecturas en eso. Que hay otras formas de entretenerse, hay otras formas de desarrollar Claro. tu iniciativa, Es uso recreativo. bien, tu uso recreativo. Recréate de otra manera, pero hay porque tantas otras cosas bonitas. Anda a jugar con tus hijos, con tu familia, anda a jugar a la pelota, pololea, sale a caminar, no sé, hay millones de cosas en un país precioso como este. Entonces, pero todo esto ha complejizado la atención primaria y ahí hay cosas que yo, vuelvo a insistirte, me gusta mucho la tecnología y creo que hemos sido débiles todavía, si bien algo se han hecho, y aquí en Chile hay increíble cantidad de startups y de gente joven que está haciendo innovación en muchas áreas, pero por ejemplo todos los sistemas de georreferencia, o sea, todo paciente crónico debiera estar georreferenciado y trazable en su comportamiento, o sea, ha venido a control, no ha venido a control, ha estado o no ha estado hospitalizado,
si no ha venido, vamos a verlo. Si está postrado por alguna causa, tengamos mejor atención sobre esa persona. Porque si uno atiende bien a esa persona no va a requerir, o siempre vamos a requerir, pero no va a requerir tal nivel de demandas hospitalarias que son costosas, son dolorosas, son incómodas para el paciente, su familia, pero también muy costosas para el sistema. Y muy frustrante para los equipos de salud que ven que hay una avalancha de necesidades que no pueden satisfacer. Y hay mucha gente increíble. O sea, yo te digo, en el mundo de la enfermería, todo eso, mucha gente ya no trabaja, se han dedicado a otras cosas. Han arrancado del sistema de salud cuando estas son pegas muy entretenidas en las cuales uno ve resultados inmediatos. O sea, el nivel de satisfacción en medicina, en salud, digamos, de ver cómo tú intervienes algo y rápidamente ves una persona que se estaba muriendo y la pudiste rescatar, se le terminó la fiebre, se estabilizó, estaba muriéndose, o un embarazo, un parto. Yo me dediqué un tiempo largo, me dediqué a la ginecobstetricia. Son cosas muy inmediatas, a diferencia de los ingenieros que a veces tienen que esperar, ni siquiera ven si se construyó o no el puente que diseñaron, ¿me entiendes? ¿No? Y tiene que durar 200 años, entonces. No ven los resultados ni las cosas. Aquí uno ve los resultados favorables y desfavorables muy rápido. Entonces, oye, perdona que te interrumpa, fíjate que ahí en otra conversación con la doctora Begoña Yarza, hoy día dirige el tórax. El tórax, exacto. Ella nos decía cuán útil sería justamente lo que conecto con esto de la georreferenciación, la trazabilidad. Decía, cuán útil sería que llegue un paciente que está dentro de la población que atiende el tórax, pero por ejemplo poder tener en línea al momento de ingresar sus datos, tener, por ejemplo, su historial de atención primaria. Pero evidente. Porque la velocidad y, desde luego, el costo asociado a la priorización, a la atención y a la resolución es tremendo. Es tremendo. Y de ahí entonces aparecen ciertas necesidades que están ahí sobre el tapete, como es la interoperabilidad. Exacto. Yo quiero decirte, si tú revisas el libro azul, que es un libro que sacamos cuando yo estaba de ministro del año 2005, estuve entre el 2003 y el 2006 en el ministerio. El 2005 con Didier Saint-Pierre y otra persona que olvidé el nombre, un equipo grande, sacaron el libro y ahí ya se hablaba de la interoperabilidad, los HL7, los SNOMED y todas estas cosas que están hoy día, que todo el mundo lo ve como lógico, pero que todavía, pese a que han pasado más de 21 años, no están instaladas. Renato Orellana es la otra persona, a quienes yo les rindo homenaje porque son esos héroes anónimos que hicieron cosas muy valiosas y que de repente la historia se olvida de las personas. Y bueno, la interoperabilidad permite de que todo lo que está en la ficha, y la atención primaria chilena en ese sentido va mucho más adelante en términos de informatización que la atención secundaria y terciaria, es decir, las consultas de especialidad y los hospitales, la hospitalización. Llevan más años con sistemas informáticos. Toda esa información debiera ser bien gestionada, para eso hay sistemas que en la inteligencia artificial te ayuda mucho en hacer un resumen de la ficha y te dice rápidamente esta persona tiene estas morbilidades, estas enfermedades, estas situaciones. Estos episodios anteriores. Es alérgico, no tiene esto, tiene este grupo sanguíneo, las cosas esenciales, con lo cual tú deberías llegar a un hospital a ver a este especialista con mejor performance y en donde además te dice ya se ha hecho los siguientes exámenes para que en el hospital no te lo pidan de nuevo. Claro. Y entonces con eso tú te ahorras mucho tiempo porque tú llegas y ves al especialista en el hospital y le piden un examen, una ecografía, un escáner, algo que tal vez ya se había hecho poco antes y se lo piden de nuevo y eso significa de que la lista de espera pasa al tema de imágenes o de exámenes de laboratorio y por lo mismo se retrasa todo y ahí es donde está esta lista de espera que es muy larga y que es inaceptable, ¿me entiendes? En circunstancias que si tú tuvieras todos esos antecedentes tal vez podrías tomar decisiones más rápidas, usar exámenes que estaban en la naturaleza de la reforma que me tocó dirigir durante el gobierno del presidente Lagos, que era esto de la calidad de los servicios y las acreditaciones. Entonces, si hay un servicio de imágenes que está acreditado, que es un servicio privado, y que la persona por libre elección se hizo un escáner o se hizo una ecografía allí, nadie debiera poner en duda de que eso está inadecuado o pedir un nuevo examen, a menos que se vea que claramente hay una divergencia, que ojalá la evidencia después de hacerse el otro examen demuestre que había. Pero si salen los mismos diagnósticos y se perdieron 6 meses, un año esperando ese examen, es una cuestión muy, muy, muy inexplicable y que la gente con justa razón dice, ¿por qué cresta tengo tan mala pasa
de no tener plata para poder irme a un nivel de más holgura y más rapidez. Claro. Y esas son cosas que están ahí, tan disponibles. La interoperabilidad, el ministro Chomelí ha trabajado. Hay una ley aprobada hace ya 26 meses. A los 18 meses tenía que haber un reglamento aprobado. Todavía está en revisión. Yo creo que esto debiera ser prioridad 1, con lo cual todos los flujos entre los distintos niveles de atención, tanto en derivación como en contraderivación, debieran ser mucho más expeditos. Porque también el médico que manda a un paciente al hospital y que después nadie le dice qué es lo que le hicieron en el hospital, o solamente el paciente con la razonable y justa interpretación que hace ese paciente de lo que ocurrió, Claro. que no necesariamente es fiel a lo que realmente ocurrió, el médico de atención primaria también se ve bastante frustrado en su desarrollo profesional. En cambio, si él pudiera interactuar rápidamente a través de estos documentos, o incluso a través de un WhatsApp, o a través de alguna Hoy día red, todo el sistema de hospital digital que desarrolló Emilio Santelice, que es una continuación de Salud Responde, que es algo que nos tocó a nosotros desarrollar. Todas esas cosas están ahí disponibles. Lo que hay que hacer es que hay que empezar a usarlas intensivamente, informatizar, no solamente para trasladar lo que es uno escribe a papel a un sistema informático, a un sistema de registro digital, sino que para que esa información que uno saca, uno pueda tomar decisiones. Es decir, apretar un tecla y decir, a ver, de los 1.000 pacientes que atendimos hoy día en este hospital, ¿cuántos, en qué especialidades se atendieron? Y por cada especialidad, ¿qué diagnósticos tuvieron? ¿Tenemos suficientes especialistas para atender a esa gente que está demandando? Y hemos visto, yo como te decía, me dedicaba básicamente a la obstetricia, más que a la ginecología, y cuando yo trabajaba en esto, la natalidad aquí en Chile era más o menos 3 y tal vez 4 incluso, y hoy en día está bajo 1. Y sin embargo, en muchos lugares se mantiene el mismo volumen de ginecobstetras y de obstetras y de matronas que tal vez habían antes. Entonces la pregunta es, tal vez haya que hacer que esos obstetras, esos ginecólogos se dediquen mucho más a la ginecología, y uno entonces, si hiciera eso, tal vez no debiéramos estar viendo listas de espera en cáncer cervicuterino, que es un cáncer absolutamente tratable, o lo mismo las matronas, también pasar a otros manejos, que las matronas tienen mucha habilidad en su relacionamiento con las mujeres, son un activo que tiene Chile tremendo, es un profesional que no existe en todos lados de la tierra y que aquí en Chile tiene un desarrollo extraordinario. No, o sea, tiene un rol súper protagónico en todo lo que es manejo de la mujer que está teniendo edades prolongadas, y en donde pueden ayudar no solo en temas clínicos directos como pueden ser los cánceres y estas cosas, sino que también en todo el manejo de la sexualidad, en ayudar a las adolescentes a tener mejores sexualidad, a explicarle a las mujeres por qué es bueno que tengan sus hijos entre los 20 y los 30 y no entre los 35 y los 45. Bueno, hoy ddía, justamente, qué buen tema. Hoy día, y todo eso está demostrando, o sea, la gente se queja de que hay mucha infertilidad, pero ¿cómo no hay infertilidad? Eso te iba a decir. Sí, eso es parte del reloj biológico que tienen las mujeres, y nadie parece que les avisara de que no pueden esperar el infinito para tener un hijo, con riesgo de otras naturalezas entre medio, y que después sale muy costoso y muy frustrante no tener el hijo que tú creías que ibas a tener una vez que ya estabilizaras tu economía personal y después de haber viajado por el sudeste asiático y por no sé dónde, ¿me entiendes, no? Sí. ¿Ah? Claro, son cosas, si no hay en el sudeste asiático irás aquí a Cusco, ¿me entiendes? Pero cosas que en la época mía eran impensados. Todos pensábamos en vincularnos afectivamente para tener una familia, para tener hijos, y éramos unos muertos de hambre. O sea, la verdad es que era una sociedad mucho más pobre que la actual, y lo más bien que podíamos tener estas cuestiones. Entonces hay todo un mundo de discusión que se vincula también directo o indirectamente con la salud y con los costos de mantención de esta salud del siglo XXI. Oye, Pedro, pucha, te paseaste por tantos temas que te habría interrumpido 10 veces. A mí ya esta cuestión me fascina. Es que yo creo que le logras dar una perspectiva de amplitud que no es tan fácil conectar, porque efectivamente esto viene, como decís tú, desde los cambios demográficos, los cambios alimenticios, los cambios conductuales, sociológicos, y esto tiene un impacto en cómo pensamos la salud. Entonces, oye, yo dentro de las cosas que tengo notado... En mi juventud no había casa que no tuviera un damasco, ¿me entiendes, no? Mira, y un durazno. Hoy día hay un árbol frutal y hoy día un país que tiene dieta mediterránea, que somos uno de los principales exportadores de frutas frescas del mundo,
La gente no come frutas, no come, o come pocas verduras, ¿para qué decir pescado? ¿Cómo no vamos a poder producir además de salmones, que tenemos una buena producción de salmones y que eso ha mejorado el acceso al salmón significativamente, que es una carne, una proteína de muy alto valor biológico, pero hay otros pescados que también podrían tal vez desarrollarse. Y tenemos buenos profesionales y tal vez si que faltan habrá que desarrollar más, que se dediquen a todo lo que es oceanografía y esas materias, teniendo, no sé, pues 6.000 kilómetros de costa lineal, claro, y deben ser unos 40.000 kilómetros, y tal vez me estoy quedando corto, en costa real, si uno cuenta todas las islas que hay en el país, ¿me entiendes? Entonces, no debiera haber falta de pescado. Y la gente come mala proteína y come cosas inadecuadas, y por lo mismo se envejece antes, se enferma más, tenemos mucho sobrepeso, mucha obesidad, mucho sedentarismo, en un país que está lleno de cerros para andar en bicicleta, para salir a hacer trekking, y no puedes salir a veces porque te asaltan o cosas por el estilo. Todo eso es parte de ese virtuosismo que hay que ir generando para que confiemos de nuevo en este país maravilloso que tenemos y que tenemos lo que se nos ocurra, ¿no? Todo lo que se nos ocurra lo tenemos acá. Me hablan del agua. Bueno, tenemos energía gratis en el norte, con el sol y con eólica en el sur, y podríamos desalinizar. Y tenemos y entonces tenemos de hielo, no falta y tenemos el que río, dice, ¿qué vamos a hacer con la sal de las desalizadoras? Métela en alguna de estas miles de minas que hay en el norte, que hay unos hoyos kilométricos que tú podrías llenarlas con sal y nadie va a pasar nada, porque además no llueve, entonces no van a estar ahí igual como un salar, como hay por ciento. O produce sal para otros fines, pues, ¿eh? Entonces, pero todo esto es complicado. Y la vida no es complicada, la vida hay que aprovechar de todos estos avances que estamos teniendo para justamente dar saltos cualitativos y que la gente y que toda nuestra juventud, nunca habíamos tenido tantos profesionales jóvenes, tanta gente con ganas de emprender y que se ven frustrados porque no hay campo. ¿Y cómo no hay campo? Si está lleno de cosas que hay que desarrollar. Y esa es la importancia de la política. Que mucha gente dice, bueno, ¿para qué sirve la política? La política sirve justamente para generar mayores certezas, mayores rigurosidades, mayores análisis, mejores análisis, y que aquellos que dicen cosas simplistas o se quedan en el simplismo, la respuesta fácil de decir esto no se puede, o esto es difícil o es imposible, llevarlos y tensionarlos para que den mejores explicaciones. Oye, ahora que tocaste el tema de contexto político llevado a la salud, o cuando se habla de hay o no hay voluntad política para llevar un proyecto sanitario adelante. A ti te tocó, bueno, implementación del GES, después te tocó ley de ISAPRE. La autoridad sanitaria. Actualización sanitaria, procedimientos y protocolos. O sea, tuvimos la ley del tabaco también. Bueno, muchísimo. Que tienen mucho que ver con digamos, con el avance político, legislativo, en virtud de un efecto sanitario. ¿Cómo ves tú hoy día el contexto en el que está, digamos, la administración actual, con esta alerta sanitaria oncológica y como que esto articula también ciertos mecanismos de acción? Bueno, primero hay que los políticos, todos los que quieran dedicarse a la política, tienen que demostrar de que están allí para servir, para resolver cosas, dar respuestas claras y no complicar las cosas. Eso pasa por conversar mucho y tratar de llegar después de análisis serios a acuerdos que no son los óptimos. Pues nunca un acuerdo es el óptimo mío y tampoco tal vez sea el óptimo tuyo, pero vamos a llegar a una cosa que sea factible y que la llevemos a la práctica. Para eso se requiere mucha evidencia y medir las cosas. O sea, yo tengo que demostrar de que hay necesidades, por ejemplo, en el mundo de la oncología, hoy día la principal causa de mortalidad, y de que hay tratamientos y lógicas que permiten salvar a las personas. Tratamientos que incluso son previos al tratamiento, que es el diagnóstico. Diagnostica oportunamente mediante Papa Nicolau u otros procedimientos más modernos también, que pueden ser más costosos aparentemente, pero sus resultados y su utilidad puede ser mucho mejor que el mismo Papa Nicolau. Su costo de efectividad, o una mamografía oportuna, un antígeno prostático, que tú le puedes evitar un daño enorme a una persona y hacer un tratamiento completo, curativo, con muy baja inversión y bajo dolor para las personas. Si tú te demoras y te vas demorando en todo, al final
terminas gastando mucha plata, mucho dolor de las personas, y hoy día cuesta mucho morirse. ¿Ah? No es que la gente... la gente logra ser mantenida con vida con esfuerzos tremendos, pero ahí están las UCI, las UTI, los antibióticos, las terapias, las terapias cantidad de primera, segunda, terapias biológicas línea, costosísimas, millones de millones. Entonces aparecen estas colectas para una droga que está recién apareciendo, que todavía no estaba aprobada en ninguna parte. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi padre tuvo una leucemia preomielocítica, de la cual, gracias a Dios, se recuperó casi milagrosamente el año 90. Hoy día esa misma terapia, esa misma leucemia, se salvan prácticamente todas con los fármacos nuevos que han ido apareciendo. Y no voy a olvidar nunca que una vez llegó una paciente, porque él también era médico, que me dijo, oye, traigo de Tierra Santa unas agüitas. Entonces entré a mi papá, que estaba muy complicado, había tenido complicaciones muy severas, y le digo, y me traen eso, y me dice, mira, y me pone un adjetivo, si con alas de mosca me mejoro, tráeme las alas de mosca. Entonces aquí hay gente que en su afán legítimo de sobrevivir opta por tratamientos que a veces ni siquiera tienen cuidado. Hay profesionales que también son poco rigurosos en poder decir, y para eso también se han definido otras fórmulas de trabajo médico, o sea, hacer comités oncológicos con múltiples profesionales de múltiples ámbitos para tomar la mejor decisión y saber decirle al paciente y a su familia, mire, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás llegamos, y no hacer lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Y claro, no es cómodo decirle a alguien, se nos están acabando las herramientas de rescate, pero a mí por lo menos, que ojalá me digan eso y me den tiempo para poder ir a mi casa y estar con mis nietos, estar con mis hijos, con mi perro, con mi señora, con toda la gente que yo quiero, y no estar metido aislado en una unidad de cuidado intensivo para morirme 2 semanas, tal vez después de la fecha que me iba a tocar si no hacía esas cosas. Entonces, y gastando además todo el capital familiar en esta materia. Entonces, ese tipo de conversaciones que tienen que ver con la bioética, con una serie de materias, son materias que están ahí disponibles y que no siempre se ocupan adecuadamente. Y eso también es responsabilidad de los políticos de actuar con rigurosidad. En esto de la alerta oncológica, que fue una pregunta que tú me hiciste, muy bienvenido que se haga una cosa y que se vaya en rescate de mucha gente, muchos de ellos que son GES y que por ley no debieran estar en estos atrasos. Esa gente podría haber reclamado legalmente y haber tenido el sistema la obligación de darle un segundo prestador hace mucho rato, ¿ya? Porque se habían cumplido las garantías de oportunidad. No entiendo cómo no ha aparecido gente que se dedique a eso en vez de hacer otro tipo de argumentaciones jurídicas que no tienen fundamento, pero esta sí tiene fundamento. O sea, a esta señora le diagnosticaron un potencial cáncer cervicuterino y hay que hacerle una biopsia y un cono para tratarlo. En un plazo específico. Ya han pasado más de 90 días, que era el plazo que estaba definido, por decirte. Yo exijo que esa persona sea trasladada a otro hospital, a otro lugar, ahora ya. Y esa persona debiera ser trasladada a otro lado. Y el sistema debiera hacerse cargo. Eso es lo que la ley indica. Bueno, entonces, bienvenido a esto. Y, sin embargo, creo que, y ahí donde está también las habilidades y la gestión política, uno puede entender de que este gobierno está recién empezando, con mucho ánimo, con muchas ganas, con mucho énfasis en tratar de resolver problemas importantes como los que hemos descrito, pero se presenta esta alerta oncológica 3 días antes del alza de las bencinas. Claro. ¿Entiendes? Se olvidó todo el mundo. Se terminó diluyendo. Nadie entendió de qué se trataba. Recién hace unos días escuché a un doctor Berkovitz que hizo una explicación en un canal de televisión, pero no lo he vuelto a escuchar, muy claramente establecido de qué es lo que se pretende con este sistema. Y debiera ser puesto esto como un instrumento, como una herramienta que es un detonante de una forma de hacer cosas que va a ir en beneficio no solo de los pacientes oncológicos, sino también de los pacientes que están esperando por una prótesis de cadera y que no son GES, claro, o que están esperando por alguna operación digestiva o por una operación más sencilla y que están esperando. Cuando tú generas una mejor coordinación entre la atención primaria y la atención secundaria, empiezas a ver los verdaderos rendimientos de los distintos hospitales
y empieza a decir, mire, si usted no resuelve aquí, lo vamos a tener que resolver en otro lado, y las personas vean que efectivamente se tienen que aplicar más. Eso, tú puedes generar un discurso un poco más ambicioso que solo decir vamos a resolver esto por, no sé, por compras al sector privado u otra cosa. Es generar épica que es factible de ser cumplida. Y esa cosa, yo creo que, espero, la ministra Chomalí, el subsecretario Montt, la subsecretaria de Salud Pública y el director de FONASA, César Oyarzo, a quien conozco y que tiene mucha experticia, espero que vayan poniéndole más injundia, como dice, más relato a estas cosas, para que todos los actores vayan entendiendo de que tienen responsabilidades que cumplir. Hay cosas en el sector hoy día, en el sector público, en el sector estatal primero, porque el sector privado también tiene dificultades importantes, sí, claro. Pero el sector estatal, por ejemplo, hoy día tiene algunos déficits de gestión muy grandes. O sea, cuando tú ves que el ausentismo laboral promedio supera los 35 días por persona al año y tienes 350.000 personas, que a ese ausentismo comprobado le tienes que agregar las vacaciones, 15 días como mínimo, es más que eso, y 6 días administrativos, que también es más que eso en promedio, y que todo el mundo se los toma. O sea, tú ves que 350.000 personas desaparecen del planeta Tierra por razones legalmente aprobadas, como las que te acabo de mencionar, pero también por el otro, 3 meses desaparecen del planeta Tierra. Entonces tú dices, bueno, 3 de los 12. O sea. Allí hay mucha lista de espera, pues, hay mucha atención postergada, claro. mucha dedicación. Cuando tú ves que hay gente que consume licencias médicas y se va de paseo, de extranjero, y se dice algo que debiera ser motivo de escándalo, motivo de suma vergüenza, de salir yo, si me pillan en eso, salgo a pedir 1000 perdones. No quise hacerlo, y si lo hice, perdónenme. Han pasado ya varios meses y de varios miles de sumarios que se habían hecho se han resuelto el 10%, una cosa por el estilo, cuando eso es obvio. O sea, usted el día tanto, ¿estaba con licencia? Sí. ¿Y estuvo en Cancún ese día? Sí. Explique. La verdad es que me fui a casa. Listo. Por lo menos una rayada de pintura severa, si es muy bueno, y si era malo, si era un funcionario que ya se sabía que tenía poco rendimiento del minuto, para decirle hasta aquí nomás llegaste, compadre. O sea, a ver, como lo decís tú, yo creo que eso es una situación grave en cualquier contexto laboral, pero si además estás atendiendo a personas, pacientes, y estás atendiendo pacientes. Pero lo mismo ocurre con un profesor o con un asistente de la educación, con gente que está metida en estas cosas. O sea, la verdad es que si aquí hay cada uno de nosotros tiene roles que cumplir. Yo por lo menos soy de los que creo que va a tener que dar explicaciones de mis conductas cuando me muera ante el Altísimo, ¿me entiendes? Yo creo que eso también ha influido, aunque parezca insólito y increíble, también ha influido que la gente hoy día vive el minuto, el ya y una cultura muy individualista, que se traduce en esto de no pretender tener familias, de privilegiar un perro con un niño, cosas que pueden parecer muy retro, y puedo parecer un nerd hablando de estas cosas, pero son cosas que no es casualidad de que los seres humanos, hay mucha gente que con esto de las redes sociales creen que los humanos aparecimos recién en la Tierra hace 50 años atrás. No, llevamos miles de años, y hay instituciones que no es casualidad que se hayan consolidado. Instituciones, me refiero, normativas, como es esto el matrimonio. Pues llámalo como quieras, y no tiene por qué como ser normas cívicas de convivencia. No tiene por qué ser lógico y de autorrespeto, de respeto al que está al frente. No tiene por qué ser algo religioso, ¿me entiendes? Pero de compromisos. El tema de la autoridad, el poder, los jefes, los no jefes, y uno ve los que abusan del poder, los que sirven con el poder, los que han sido exitosos y los que han sido inadecuados en sus resultados, ¿me entiendes, no? Entonces, y instituciones como el valor de la democracia, me tocó ser dirigente estudiantil en la época de la dictadura, y uno tenía compromiso, y cuando se recupera la democracia teníamos muy claro de que había que demostrar de que éramos mucho, pero mucho más eficientes que los que habían gobernado hasta ese instante, y que teníamos un deber cívico de hacer bien las cosas, de llevar a entendimiento, de respetar a todos. Y hoy día, con esto de que de repente hay gente que se olvida
de que el del frente es un ciudadano que vive aquí mismo y que me lo voy a encontrar en la esquina, Claro. y que tal vez pueda ser mi vecino y que tengo que respetarlo por mucho que tenga diferencias Legítima. legítimas en el pensamiento, y vamos a diferir en la política, pero tal vez los dos seamos de la Chile o del Colo-Colo, ¿me entiendes? ¿No? Hay muchas cosas que nos unen, o a los dos nos gusta ir a pescar, o a los dos nos gusta tirar la talla sobre algún tema, ir a pasear. Hay que encontrar las cosas que nos van uniendo con las personas, y todo eso tiene mucho que ver con salud y con salud mental, por ejemplo, que es uno de los grandes dramas de la sociedad actual. Una sociedad que nunca había tenido más bienes y más recursos infinitos como los que tenemos hoy día. O sea, hablar de alguien que se esté muriendo de hambre aquí en Chile hoy día, dime uno, ¿me entiendes o no? Claro. Nadie. Yo vi niños que se morían de hambre. Vi mujeres sentadas en una banca esperando y que nacía la guagua sin poder acostarse en ninguna cama, y para qué decir con alguna epidural o algún anestésico. Nada. Y no hace tanto tiempo aquí en Chile de eso. Entonces, la gente dice, bueno, es que han pasado los tiempos. Bueno, por lo mismo que han pasado, tratemos de ir mejorando aún más. Y por lo mismo que nos dimos esa oportunidad y esa ambición de generar mayores grados de garantía para que todos los chilenos, y eso es el GES, tuvieran acceso a ciertos niveles mínimos o estándares lógicos de atención. Y ahí entonces están las garantías de acceso, como tú fluyes de un consultorio a cual hospital y que no te mandan al hospital de al lado y te digan, oye, aquí no, ¿por qué lo mandaron para acá si aquí no atendemos esto y tienes que volver? Y esa pura pasadita fueron 6 meses de espera. Claro. Ah, no era aquí, tiene que volver eso a es la inmoral, dirección pues de no sé para qué. eso está todo, están los sistemas informáticos, la trazabilidad. O sea, la persona en el minuto que hace la interconsulta debiera salirle inmediatamente esta patología, este diagnóstico no se manda desde el consultorio de Peralillo, no se manda a San Fernando, se manda a Rancagua directamente. Y eso le facilitaría mucho la vida a mucha gente. Todo ese tipo de cosas están ahí disponibles, y por lo mismo que yo lo que anhelaría es que las autoridades actuales que manejan muchos recursos, porque la cantidad de plata que hoy día tiene el Ministerio de Salud son cifras que eran impensadas. Yo te quería preguntar. Para un nivel de población que ha aumentado, por cierto, pero que tampoco se ha duplicado. Claro. Sin embargo, los recursos en salud se han triplicado, cuadruplicado desde el minuto que yo te estoy contando alguna de estas historias. Sí. Y con Ahora eso, lo que a mí me llama la atención es que sigue faltando. siempre va a faltar. Por lo mismo es que hay que trabajar para que las personas se enfermen menos. Parece algo tan evidente eso, pero la gente dice, no, que yo no tengo tiempo para hacer deporte. Está bien, pero ¿por qué en vez de subir hasta el piso 6 de su departamento, por qué no los camina? Ahora, si me dicen al piso 12, La mitad. Sube hasta el 6, el ascensor va a estar la mitad de vacío y sube del 6 al 12, ¿me entiendes o no? Pero 6 pisos que subiera todos los días y bajar esos pisos, ya algo está haciendo y se está moviendo. Comer fruta y verdura, o sea, yo te digo, todo el sector sur de Santiago eran puras chacras, eran puros campos. Hasta el día de hoy todavía hay zonas, tú vas ahí por Américo Vespucio y ves la Viña Macul, que está llena de parras todavía, tierras agrícolas tremendas. O sea, cualquiera que planta ahí un cuesco de durazno, un cuesco de damasco, un cuesco de lo que fuera, de palta, de pera, le van a salir frutas. Y va a comer fruta él y sus hijos. A cuidar las cosas, no a destruir las cuestiones. O sea, cada vez que se destruye un colegio, estos chiquillos que queman cosas. Sí, ahora. O sea, es peligroso ir al colegio. La gente, no, cuando el colegio debería ser la cuna del conversar, del discutir, del jugar, de todo eso. Si quería hacer la revolución, hazla, pero con más intelectualidad que estar tirando 2 bombas molotov al suelo y interrumpiendo el tránsito y alterándole la vida a mucha gente que se estresa innecesariamente, ya sea por miedo o por la posibilidad de perder el trabajo por llegar atrasado. ¿Qué culpa tiene el tipo que sube por la Alameda al trabajo, que siempre los del Instituto Nacional cortan la Alameda? Muy mal hecho, ¿no? Eso no es propio de verdaderos y buenos revolucionarios. Eso, ahí le están afectando no están afectando a los ricos, están afectando a los más malos, claro, a la gente más pobre, a la gente más necesitada. Esa cosa, y nadie se para y los denuncia en ese contexto. Hay que saber decir, mire, saben que está malo. Y a todos los que defienden eso, que le tratan de dar una explicación sin ninguna lógica a ese tipo de actitudes, yo te digo, no los entiendo.
y también debieran ser, entre comillas, interpelados o denunciados por quienes corresponda para decirle sanamente, explícame cómo tú defiendes esta posición de algo que, dime, ¿qué transformación real está en eso? O sea, lo que pasó ahora en la inauguración del año académico con la ministra de Innovación. Vinculado, o sea, una brutalidad. O sea, imagínate, yo tengo la más grata impresión de la Universidad Austral. Es un campus que es como para ir a hacer meditación, ¿me entiendes? ¿No? Es como el pensamiento. Ahí hay grandes científicos, grandes desarrollos intelectuales. Como decís tú, claro. En una isla maravillosa, en una ciudad que ha sido declarada varias veces la más linda de Chile, y se arma una trifulca de esa naturaleza, y la Federación de Estudiantes la explica, el rector lo evade, nadie interpela a esos chiquillos para decirle, oye, dejaron una embarrada gigante y alguien tiene que pagar por estas cuestiones, pero no puede ser de que si usted difiere, que es legítimo que pueda tener una diferencia con la ministra, legítimo entre comillas, porque yo estoy seguro que ninguno de esos chiquillos sabía quién era la ministra Nicolau o el ministro que sea, ¿me entiendo? ¿No? No debiera ser por mínimo respeto. O sea, es que, aunque no sea ministro. Tú dices, al que fuera, tú lo invitas a tu casa a alguien y le empiezas a insultar, no puede ser. Entonces, eso hay demasiado en Chile hoy día. Y eso afecta la salud mental de mucha gente. Hoy día nosotros también, en todas estas desgracias, pero también fantásticas cosas, la gente está viviendo muchos años. O sea, la cantidad de gente mayor que tenemos y que están muchos de ellos viviendo solos, sin cuidados adecuados. Muchos de ellos, ahí estamos viendo desnutrición. No es una desnutrición por déficit a veces muchas veces también hay flujos financieros que se alteran, ¿eh? Pero en general es por soledad. La gente que está sola, que no se descuida en su alimentación, claro, se descuida en su aseo personal, y eso hace que al final se generan círculos viciosos en que la gente que tal vez antes iba a verlos tiende a ir a verlos menos porque dicen, chuta, es tan complicado ir a ver a esta persona, cuando debiera ser algo que tú podrías parar, porque alguien podría ayudar en eso, a disminuir esa cosa. ¿Por qué no tantos chiquillos podrían hacer eso? Vi una vez un programa no sé si era en Holanda, en algunos de estos países nórdicos, en que juntaron a gente mayor que vivía sola y que con ayuda de los municipios, ayuda institucional, hacían el link con chiquillos que estaban estudiando, que venían de otros lados, y permitían que en la pieza que había quedado de los hijos, de alguien que vivía en ese apartamento, viviera este muchacho nuevo, y se generaba un vínculo de sinergia y de compañía, de cuidado, compañía y de complementariedad, en donde el joven ayudaba al viejito, le daba conversa, le ayudaba a resolver algunas cosas, y el adulto mayor también transmitía mucha sabiduría que tiene la gente mayor. Pues si los mayores, o sea, tenemos algunas experiencias que incluso anhelamos poder comentar. De allí que te agradezco que me invites a estas cosas, ¿me entiendes? ¿Ah? De poder decir, la vida es solucionable. Hay mucha gente joven que hoy día tiene un nivel de frustración, de nihilismo tremendo. O sea, una cosa que es impropio de los jóvenes, porque los jóvenes justamente tienen que estar innovando, haciendo cosas nuevas, y vuelvo a insistir, todo eso es salud. Sí. Oye, Pedro, una de las cosas que mencionaste hace un rato, cuando hablábamos de la ministra Txomalí, y conecto un poco como con el background de ella, desde directora del CENS. Ella viene como de dirigir, digamos, una institución que justamente lo que hace es que pone a conversar con esto de la interoperabilidad a organismos públicos, organismos privados y que trabajan en conjunto en virtud de poder solucionar, digamos, desafíos sanitarios grandes. ¿Cuál es tu visión como de esta complementariedad público-privada para avanzar en estándares de salud, en regulaciones, en actualización, como decís tú, que va cambiando la demografía? La ministra Txomalí además fue subdirectora médica del Servicio de Salud Oriente, sí. Fue directora del Hospital de Tórax, fue muchos años subdirectora médica y jefa de calidad y gestión en la clínica Las Condes, en la época de gloria de la clínica Las Condes, donde le tocó tratar con
con verdaderos líderes, así, prohombres de la medicina chilena, Sí. Personajes con su cuota de soberbio, digamos, también. Entonces tiene muchas capacidades de diálogo, y lo último que hizo fue esto del SENS, en donde le tocó ver todo este cuento de los elementos técnicos de tecnologías de información y las comunicaciones para poder mejorar esto, y estuvo trabajando en esto de la interoperabilidad. Entonces, yo creo que allí hay mucho por hacer, y en esto de las mezclas público-privadas, primero yo sí soy un convencido de que hay que sacarle más trote al sector público. Porque cuando tú tienes un pabellón que tiene todo el personal disponible, por lo menos hasta las 5 de la tarde, y en donde hay médicos potenciales y se operan 2 o 3 cirugías promedio, cuando en otros pabellones se operan en ese mismo periodo 5 o 6 cirugías, algo se puede hacer. En donde de repente se hospitaliza gente y queda hospitalizada por tiempos más prolongados por esta falta de relacionamiento con la atención primaria, en donde uno podría decirle: mira, que vamos a dar de alta a esta persona, pero ojalá alguien de ustedes pueda ir a visitarlos, y la atención primaria tiene esas gracias, que van a hacer visitas domiciliarias y pueden vigilar al paciente que ha sido operado, y tú puedes sacarle mucho más trote a las camas hospitalarias. Entonces, primero, ver este tema del ausentismo, que es inaceptable. O sea, yo te digo, cuando te digo promedio, hay hospitales que tienen 50 días de ausentismo. ¿Ah? Qué locura. Y hay otros que, por el contrario, como el Luis Tisné, donde estaba Julio Monte, director, que tenía algo así como 25, que ya es muy alto, pero entre 35 y 25, en la comparativa 10 era días, poco, digamos. si tú bajaras 10 días a un promedio de sueldo costo de empresa de más o menos entre 40 y 50 mil pesos mensuales, y multiplícalo por 350 mil personas por 10 días, 350, 3 millones y medio, dejémoslo en 50, estamos hablando de cientos, decenas de miles de millones de pesos que tú te podrías ahorrar con relativa sencillez, para salir, como decía Mampato, muy antiguo, nadie lo conoce, pero para salir de Guatemala para ir a Guatepeor, ¿me entiendes? O sea, no es que vayamos a salir de un mundo muy grave para salir al paraíso, no. 25 días de ausentismo igual es mucho tiempo, pero yo me acuerdo que el presidente Lago y el ministro Izaguirre nos retaban, y nosotros teníamos 15 días de ausentismo en la época mía, que es una cosa aceptable, razonable. O sea, puede ser menos también, pero 35 días, bueno. Hecho eso, efectivamente, si se ve que hay un paciente que se está muriendo porque todavía no hemos logrado resolver eso, bueno, veamos cómo lo atendemos en el otro lado. Y ahí aparecen ciertos déficits que hay también en el sector privado. El sector privado está acostumbrado a un sistema, un modelo de pago que se llama fee for service, o pago por servicio, que es: si yo te digo mueve esto de aquí para allá, te pago por mover el celular, cuando yo lo que quiero hacerte es: hazme una llamada efectiva a la persona que tú tienes que llamar. ¿Te fijas? Entonces, si es que se generan modelos de pago adecuados, y ahí hay toda una estrategia que son los GRD, o modelos de pago por resultado, más que pago por servicio, por atenciones, la verdad es que allí es algo que el sector privado público puede tensionar mucho a esto. Lo mismo, yo soy un firme defensor de las licencias médicas, porque creo que es un beneficio social y terapéutico. Lo primero que se coloca en una terapia de un paciente es el reposo. Usted se tiene que quedar en reposo absoluto, señor. Puede salir a caminar, pero no se moje la herida. Claro. Te indican eso. Y después empieza la dieta, puede comer esto, y después vienen los antibióticos, después vienen. Bueno, las licencias médicas hay que cuidarlas. Pero también hay que cuidar la atención, la pertinencia de las atenciones. Entonces, la modalidad libre elección del FONASA, que es algo muy bienvenido y que ha servido a mucha gente, pero también debiera el FONASA empezar a regular más cómo se usa esa libre elección. Porque no es posible, ni es lógico, ni es razonable que una persona que tenga una cefalea, esto también se da mucho con este fee for service en el sector privado, y yo digo: tengo un dolor de cabeza, y por allí escuché de que a Juanito, un amigo del colegio, en la conversa del chat del colegio, sale que le diagnosticaron un tumor cerebral, y me voy directo a un neurocirujano. Y entonces el neurocirujano me mira, me dice: sí, esto.
obligado, porque imagínate que llegara a pasar algo que realmente lo tuviera, cosa Claro. prácticamente imposible, le pido un escáner normal. Sin embargo, sigo con la cefalea. Y entonces digo, tal vez el neurocirujano es muy específico, me voy a ir a un neurólogo. Me veo un neurólogo al lado de otro servicio, de otro lugar, me pide otro escáner, ahora una tomografía, una resonancia, por decirte una cosa. Y después voy a ver otro y podría repetir las cosas y podría yo ver en una semana, sin que nadie me diga nada, 5 especialistas y 5 escáneres y no hay buen control de eso. Claro. Entonces yo debería apretar una tecla y ahí es donde vienen todos los sistemas de analítica y los sistemas de inteligencia artificial y de Contraloría Médica. Me tocó ser Contralor Médico en una ISAPRE, o sea, jefe de salud de una ISAPRE. Y nosotros teníamos un sistema de Contraloría Médica donde veíamos quiénes estaban consumiendo bien y quiénes estaban consumiendo mal. Porque al final, esa persona, tal vez lo que uno debiera decirle, oiga, mire, venga para acá, ve a este doctor general, y el doctor general va y le toma la presión y lo que tenía era una hipertensión arterial. Y que era un tratamiento nada que ver con el tema de los otros tipos. O tal vez un problema de postural que está generando alguna tensión sobre la columna. Entonces, todas esas cosas son cosas que están ahí disponibles y que nos están analizando como corresponde. Como te digo, en el sector privado, donde yo creo que se gasta más plata de la que debiera gastarse, y en el sector público, ¿a qué decir? En el sector público el drama es que esa gente más pobre ya no tiene, al final no tiene más recursos para ir a ver al quinto gallo que le va a resolver el problema. Claro. Sí, no, pero claro, pero los entonces, contrastes que mencionas tú respecto de las listas de espera o las personas esperando su atención versus la cantidad de ausentismo. Aquí tú agarras una tecla y agarras todas estas listas de espera y dices, ya, por especialidades, ¿cuáles son las listas de espera? ¿Dónde están estas mayores listas de espera? ¿Cuántos médicos tenemos en este hospital? Y te das cuenta de repente que para una población asignada de 100.000, que es la misma del hospital de al lado, los mismos 100.000, en donde tengo 5 especialistas de esa especialidad y en el otro tengo 5 especialistas, en este segundo hospital no tengo lista de espera y en este sí tengo lista de espera. Sin embargo, el ausentismo en este hospital es el doble de este otro. Bueno, tengo que hacer una intervención en este hospital. También podría ocurrir de que haya otro hospital que no tenga los 5 especialistas o tenga solo 2. Bueno, a ese hospital tal vez sí tengo que asignarle, para la próxima expansión de funcionaria, tengo que asignarle los 3 especialistas que sí le están faltando. Y tal vez lo tenga que sacar del otro que está mal administrado, por decirte una cosa. Claro. Ese tipo de juegos, ese tipo de evaluaciones, hoy día la tecnología lo permite. Nosotros tenemos ingenieros de primer nivel, tenemos muchos profesionales de salud formados en administración y gestión de salud, pero no se están haciendo estas cosas. Y hoy día tú con apretar teclas, tú podrías, solamente con la cantidad de información que se levanta en los sistemas. Claro. Oye, si tú para ir a esta libre elección compraste un bono, ese bono, de ahí para adelante ya ese bono está digitado. Ese bono te sale un número. Espejito, dígame, todas las personas que han comprado bonos de neurólogo, claro, tantos, 5.000 personas, ¿cuánto han tenido más de 10 consultas por neurólogo en el año? Y aunque parezca insólito lo que estoy diciendo, van a aparecer varios que han tenido más de 10 consultas por neurólogo en el año. Lo que es eso, tú vas a países desarrollados como Francia, Alemania, Japón, lo que fuera, y ven eso y dicen, ustedes están locos, po. Está loco el neurólogo, está loco el paciente, está loco el sistema, está todo loco. Claro. Porque lo que ocurre es que hay muy pocos neurólogos. Los neurólogos, todos los especialistas son como pilotos de F-16, estos superaviones que vimos ahora en la feria. El nivel de especialización y de horas de entrenamiento. No puede haber un diabetólogo, que es un médico que estudió 7 años, más 3 años de medicina interna, más los 2 años de su especialidad en diabetes, y tal vez sea experto en determinado tipo de diabetes, que son otros tantos años, viendo un paciente ya estabilizado de su diabetes. Tiene que estar viendo al paciente nuevo y tiene que estar siendo soportado su trabajo en directo con un grupo de nutricionistas, psicólogos, porque los diabéticos son pacientes que requieren mucha atención y mucho cuidado también en su comportamiento. Tengo un primo mío, me llamaba el otro día, que se había desordenado y me llama y me dice, estoy hospitalizado aquí, chupaya. Y
Y él reconocía que se había desordenado y Claro. sabía y había privilegiado. Dije, privilegié otras cosas cuando tendría que haber privilegiado estas otras. Y es tremendo, porque el pobre hombre es mi primo, ¿me entendió? ¿No? Sí, no, por supuesto. O sea, está en no. el plano personal, no más allá del Es una caso cosa, clínico. por supuesto, pues entonces, ¿cómo no todo el sistema no identifica a esta persona y le asigna a la persona que corresponde? Y por el contrario, el diabético, que uno conoce pacientes que son diabéticos y que jamás han estado hospitalizados. Y que tú los ves fit y que están con todos sus indicadores bien hechos, se toman sus fármacos, toman la comida que corresponde. En cambio, hay otros que son desordenaditos. A esos desordenaditos, que son los que te van a ocupar y que van a dejar la pelotera, después tienes que darle más atención. Yo siempre decía, y lo mantengo, que si nosotros, está en GESA, la diabetes y la hipertensión, si solo lográramos mantener bien contenido y bien estabilizado a todos los diabéticos y a todos los hipertensos de Chile, ni te digo la cantidad de accidentes cerebrovasculares, infartos agudos del miocardio, retinopatías diabéticas, Claro. nefropatías, insuficiencias renales, todo lo que podríamos ahorrar en términos de gasto en salud, como también de dolor de todas esas personas. Entonces, ¿cómo no tenemos ahí un listado de todos los diabéticos? Y esa es la gracia del GESPO. Porque el GES ha ayudado a identificar a todos esos pacientes. Claro, te da información, te da estadísticas. Y tú vas viendo quiénes se están escapando de los comportamientos que uno esperaría. Oye, Pedro, hablemos un poquito de tu experiencia, de lo que fue la regulación del sistema privado, ISAPRES. ¿Cómo ves tú la evolución de las ISAPRES y todo el fenómeno de la judicialización, qué sé yo, como la ley corta que se aprobó el año pasado? A ver, la judicialización está este tema más bien institucional, como también está la judicialización de todos los temas que también se dan en el mundo público y que está generando costos enormes y está generando también mucha, ¿cómo decirlo?, mucha falta de esa sana relación médico-paciente que debiera existir. Y cuando digo médico estoy hablando de equipo de salud con un paciente, porque la gente al final se termina poniendo temerosa de cometer algún error y es humano cometer errores. O sea, tú no tienes por qué saberlo todo o no tienes por qué saber cómo se va a comportar tu paciente y a veces no es culpa tuya, sino que el comportamiento, y te puedes ver visto en un juicio que te acompaña años de años para tu prestigio. Entonces tú dices, no, ¿sabes qué más? Y le dices a la persona que atiende tu consulta, a esa señora, por favor, de aquí para adelante, o a este caballero, no quiero verlo, no, es una bomba de tiempo, ¿me entiendes? ¿No? ¿Es lógico eso? No es lo lógico, no, debiera ser más tranquilo la cosa. Hay especialidades en Estados Unidos, habían estados completos en donde no habían anestesistas. Es una especialidad de alto riesgo. Claro. Entonces al final es una cuestión dramática, o sea, porque todo, o sea, tú le ponías una inyección, se te rompía la vena, demanda. Oye, es legítimo que una persona de 70 y tantos años tenga una capilaridad mala y tenga una extravasación, o sea, no sé si será normal, pero es muy altamente factible que ocurra. Claro. Por eso que los protocolos y generar evidencia médica y tener buenos respaldos, incluso tener todos estos temas de que tú le pides al paciente, se me fueron todos, consentimiento, de los consentimientos informados, todas estas cosas son esenciales. Bueno, pero el otro tema es el tema de esto de la viabilidad de las ISAPRES. Las ISAPRES yo creo que son viables y son necesarias en el tiempo actual, porque si es que las ISAPRES quebraran como estuvieron a punto de hacerlo, incluso de esto se dieron cuenta muchos de los que estaban en el gobierno o estaban muy, muy ávidos de que se acabaran las ISAPRES, y en algún minuto se dieron cuenta de que si se acababan las ISAPRES... yo me acuerdo, el presidente Boric en un minuto dijo, vamos a recibir a todos los pacientes de ISAPRES en FONASA. En la estructura... Y los que medianamente algo entendemos es que no entender las dimensiones de flujos de plata, de resultados, de pago. Muchos médicos trabajan en el sector público y héroes por ello, y trabajan ahí porque están en cierta forma subsidiados por la consulta en la tarde. Muchos lo hicimos por mucho tiempo, ¿me entiendes? Jornada público. Y eso hace de que tú adquieras experiencia,
habilidades en el mundo público, porque son infinidad de pacientes, Claro. y ganas una plata en el mundo, y ese equilibrio hace de que el mundo público se estabilice. Los valores de los fármacos en el mundo privado cuesta un paracetamol 1000 y en el sector público cuesta 10. Sí, no, el clásico ejemplo del Eutirox, digamos. Entonces, si tú llegaras y digas, no, se acaba esto, el vendedor del Eutirox o de lo que fuera, para no poner una marca específica, Sí, bueno, de el remedio que fuese, que estaba vendiéndolo a 1000, le dice al jefe de la Senat, mire, ¿sabe qué? Yo entiendo, pero yo ya no le puedo vender a 10, tampoco le voy a vender a 1000, porque no es lógico, pero sí le voy a vender a 200. Entonces tener un 200, ¿cuánto es? De pasar de 10 a 200 es una cantidad de plata. Claro. Tú multiplicas eso y el sector público, nadie se da cuenta de todos estos desastres, de laboratorios que van a desaparecer, de proveedores que se van a tener que ir, de cosas innovadoras que se hacen en el sector privado que tal vez y que de alguna manera sirven de punta de lanza para que se generen habilidades en el mundo público, cosa que antiguamente era al contrario, ¿eh? Las habilidades se generan en el mundo público. Todavía en algunas áreas se mantiene eso, porque la cantidad de pacientes lo permite, pero hay otras cosas más sofisticadas que se están haciendo más bien en el sector privado. Era un desastre. Entonces, tú tienes que hacer eso, pero las ISAPRES, que como te digo, le doy validación y que generalmente resuelven bien los problemas de sus usuarios, podrían hacerlo mucho mejor y podrían hacer un mucho mejor uso de sus recursos. Y eso pasa, por ejemplo, por generar mejores relacionamientos con los prestadores, mayores niveles de exigencia de los prestadores, fomentar, no depende exclusivamente de la ISAPRES, también ahí tiene que venir la autoridad para que permita el marco que se pase a un pago por resultados más que un pago, porque por ejemplo yo trabajé, como te digo, en algún ISAPRES y se intentaron hacer esas materias y venían los pacientes que decían, no, pero es que usted me tiene que explicar, porque pagábamos por paquete. Entonces decíamos, claro, ¿cuál es el consumo medio para hacer una colecistectomía, sacar la vesícula? 1000 pesos por esto. Pero había pacientes que gastaban 500 pesos y había otros que gastaban 3000 pesos. Muy pocos 3000, pero los habían, y también pocos con 500, pero más que los de 3000, y se sacaba el promedio en 1000. Entonces tú ponías 1000 y claro, le cobrabas 1000 al que se daba cuenta que era mucho más que lo que es como ir a un restaurante, ¿me entiendes? Claro, lógico. Y que te sirvieron bastante más platos de lo que tú esperabas, porque no sé, por las razones que fueran, tú decías, no hay problema, esos quedan callados, pero el que les servían menos platos de lo que él había visto o le estaban cobrando los 1000, reclamaban, y entonces al final tú tenías que ir y cobrarle nuevamente 500. Bueno, todas esas son cosas que tienen que resolverse normativa, institucionalmente, y también las ISAPRES tienen que fomentar esto. Las ISAPRES tienen que, creo yo, promover estrategias como el GES, que son útiles al final, promover modelos de salud más administrados, sobre todo si quieren expandir su población usuaria. El que tiene mucha plata jamás le va a poder evitar de que vaya directo al neurocirujano. No, y ese paciente no está preocupado del arancel ni del plan. O sea, pero hay muchas personas que tal vez podrían estar en ISAPRE liberando recursos al sector público, porque se liberan recursos del sector público. Eso de que van a aportar mucha plata al sector público los usuarios de ISAPRE no es cierto, no es tal. Es mucho más la plata. Hoy día los gastos por persona entre el mundo público y el mundo privado están bastante cercanos, a diferencia de lo que eran a principios de los años 90, que había unas diferencias siderales. Pero hoy día, con todos estos aumentos presupuestarios del sector público, salud, las cosas se han ido homologando bastante más. Entonces, pero esa gente, hay gente también de recursos, no digo escasos, pero más difícil, que tal vez esa persona sea bueno tener un médico un médico de familia, y tener hay un ISAPRE que acaba de sacar un programa específico, un plan de salud administrado. Igual sigue siendo caro el plan, pero es más eficiente que el plan libre elección total. Ese tipo de cosas se pueden hacer, y yo creo que si logran hacer eso, podría ser muy establecido. En este ISAPRE que yo trabajé en su momento, se hizo algo por el estilo, muy
muy incentivado por la experiencia de los dueños que venían de afuera, gringos que se dedicaban a esta cosa. Y esta gente, nosotros implementamos eso y no tuvo buena experiencia porque muchos de en los equipos prestadores no siempre lograron congeniar como médico de atención primaria, el que capturaba al enfermo, familia, que lo mandaba al otro especialista y el especialista no seguía el protocolo como correspondía y se desarmaba todo el sistema. Bueno, ahí hay sistemas para evaluar quiénes están y tal vez en vez de trabajar con 100 médicos, tú tal vez tengas que trabajar con 20 que estén bien alineados y bien incentivados en esta materia, bien pagados y no pagarles menos porque son médicos generales. No, hay que hacer las cosas bien. Todo tiene que ver con incentivos. Lo mismo que también tienes que incentivar a los pacientes para que el paciente tenga, y tú tienes que generar retroalimentación tanto a los pacientes como a los equipos clínicos de que ese modelo de atención es útil. Es el modelo que se ocupa por lo demás en la atención primaria pública versus la APS versus la atención hospitalaria, y como dije al principio, está demostrado que ha podido contener mucho daño y podría hacerlo, de acuerdo a todo lo que te he estado diciendo recién, infinitamente mejor, sí, porque existe ahí un sistema que te contiene el daño. O sea, en la atención primaria de salud, los equipos de salud conocen a sus pacientes diabéticos y saben quiénes son los más descompensaditos, los más desordenados, los van a buscar, saben dónde están los pacientes postrados y los van a vacunar a las casas. Todo eso vale mucho. Bueno, hoy día tiene un retorno sobre la inversión tremendo. Claro, ¿no? Y tiene harto que ver con lo que decías tú del vínculo de profesional de la salud en el paciente, pero yo creo que hoy día algo de mapeo se ha hecho respecto de los pacientes electrodependientes, porque ahí se mezcla la territorialidad municipal con la atención primaria y como con también con... las mismas compañías eléctricas. Bueno, claro, por eso te digo. Se produce una complementariedad de servicios en virtud de este paciente. Todos a resolver ese paciente para que no se complique. Un paciente que se te complicó y que cayó en una insuficiencia respiratoria o que se infectó porque no tuvo la capacidad respiratoria que correspondía, eso te va a salir infinitamente más caro que tener todos estos sistemas. Si aquí nosotros tenemos un instrumento en Chile, una herramienta que se me había olvidado nombrarla, pero que yo creo que es de la máxima importancia, que es el RUT. ¡Puf! Hoy en día, entre la clave única y el RUT. El RUT, paciente RUT tanto, atendido en el consultorio RUT tanto, lo enviaron al hospital RUT tanto, donde lo atendió el médico RUT tanto, lo envió a sumarse una radiografía con el tecnólogo y el médico RUT tanto. Trazabilidad perfecta. Tú sabes el ejemplo de las vacunas en la pandemia. O sea, tú hoy día tienes una herramienta que aprietas una tecla y dice, si se te ha olvidado que tú metes tu root, te vas a esto del me vacuno y sabes perfectamente que son cosas notables. Pues. O sea, muchos países en la Tierra no tienen eso. Y aquí en Chile, que nos gusta mucho declarar lo malo más que lo bueno, se nos olvidan ese tipo de cosas. Y eso es extraordinario. Es extraordinario tener una herramienta como la licencia médica electrónica, que tú aprietas una tecla y dices, dígame todos los pacientes que han recibido licencia, por qué lo han recibido, qué médicos están dando. Dígame, todos los médicos que han dado, el promedio de licencias por médico son más o menos 100, 110 al año. ¿Ya? Evidentemente hay especialidades que tienen más licencias que otras. Pero por último entonces anda por especialidad. ¿Ya? Pero por último general nomás, si es una cuestión, solo por saber. Dígame todos los que han dado más de 500 licencias en el año. Y ¡pum! Trajiste a toda esa gente e investígate a esos tipos. ¿Para qué decir los que han inventado más de 1000? Que no eran pocos. Sí. Salió en las noticias. Por eso, para que una persona dé 1000 pacientes y tenga que darle a todos licencia, tú darás una licencia por cada 5, por cada 10 enfermos, ¿me entiendes, no? Claro. Licencias médicas tienen su razón de ser. Y yo defiendo a muerte la licencia médica, pero justamente porque la defiendo exijo que se ocupe bien, claro. Que ese instrumento es como dar antibióticos por si acaso, no, oye, tómate un antibiótico, y ahí tenemos resistencia a antibióticos, daños, ¿cómo se llama? Resistencia antibiótica, toda una cantidad de cosas que no corresponden. Oye, Pedro, y así como última pregunta de esta conversa, ¿cuál crees tú que debiese ser así como
tal vez saliéndonos como del horizonte de administración del gobierno actual, sino que entonces, los próximos 10 años en salud debiese abordar qué temáticas. O sea, por cierto, todo el tema del envejecimiento es un temazo. Longevidad. Todo el tema de que estas personas mayores, lo normal es que nos vayamos deteriorando y tengamos enfermedades crónicas. Son datos que están todos sabidos. Ergo, conozcamos mejor a las personas, sepamos dónde están esas personas, sepamos dónde se están atendiendo esas personas, sepamos si los equipos de salud que tenemos asignados a esas poblaciones son los pertinentes y los adecuados, veamos si los fármacos que están tomando son los que corresponden, veamos si se están tomando los remedios, y ahí están, por ejemplo, las recetas médicas electrónicas, que es una cuestión que debiera estar, que es mucho más que te den una receta digital, ¿me entiendes o no? No, la receta médica electrónica es la que permite, por estar en un sistema estructurado, permite de que tú puedas hacer trazabilidad de eso, ver si la persona la retiró esa receta en la farmacia. No, ¿la adherencia? No puedes ver tal vez si se la tomó o no la se tomó, claro, pero por lo menos que retiró, y ver de que efectivamente qué niveles de adherencia, si una persona crónica debiera tener 12 recetas, por decirte 12 retiros en el año o lo que se haya definido. ¿Los tuvo o no los tuvo? No, tuvo la mitad de retiro. Esa persona está en riesgo. Entonces, allí hay todo un tema de tecnologías que en Chile son muy fáciles cuando tienes una penetración con estos celulares, la cantidad de celulares inteligentes que maneja. Esto es un computador de primer nivel que lo maneja mucha gente. Ya hoy día, antes hablábamos de las personas que usaban celulares. Hoy día son celulares inteligentes que tú puedes tener en un mundo de 5G, que puedes manejar información, fotos, todo lo que se te ocurra, trasladar imágenes de un lado para otro. Con todo eso, tú podrías tener un rigor de manejo de los pacientes, en donde además podrías darle empleo a muchos científicos o ingenieros o gente que se dedica a esto, a muchos comunicadores que le enseñan a los enfermos por qué se tienen que tomar los fármacos, más que promover el conflicto, decir, oiga, mire, es importante que usted, si es diabético, se tome el remedio, que si usted es diabético se preocupe de que sus hijos no tengan sobrepeso. O sea, hay mucha gente joven que está allí gritando a gritos, por favor, quiero tener una diabetes, sabiendo que sus dos padres son diabéticos y están obesos. O sea, el nivel de sobrepeso, yo lo digo así, yo estoy preocupado porque yo ya voy camino directo a los 70 y entro en una fase de alto riesgo de salud. Claro. Y tarde o temprano voy a estar compitiendo por una cama de UTI con una chiquilla de 35 años, con un niño llorando al lado, y yo mismo le voy a decir, pasa tú primero, pues, ¿me entiendes o no? Cuando yo me he cuidado, he tratado de ir al gimnasio, trato de comer saludable, trato de reírme lo que puedo, tengo buenas redes de amistades, converso con la gente, tiro la talla. Y hay otra gente que ha hecho todo lo contrario y va a estar compitiendo conmigo y con mi vecino de la misma edad. Por la misma cama. Por la misma cama. ¿Y qué le voy a decir? Si veo que es el papá de un cabro chico de 1 año. Sálvate tú primero, pues, lo que es ilógico. Entonces, ese tipo de cuestiones son las cosas que no se conversan así con más claridad, más descarnadamente, por todos estos temores. El temor al ridículo, que te hagan funas, que te cancelen o que te demanden o que te digan las cosas. Y con debido respeto, todo se puede conversar y se debe conversar. Y hay gente que hace bien las cosas y hay gente que hace mal las cosas. Tú ves en las poblaciones de gente muy pobre que hay una familia que tenía las mismas condiciones de la casa al lado y todos los niñitos van al colegio, no pierden ni un ramo de clase. En el otro están todos los chiquillos, no van a clases. El nivel de ausentismo escolar hoy día en algunos lugares es escandalosamente alto. Y esos niños que van al colegio, uno los ve después, 15 años después, 16 años después, y todos ellos entraron a estudiar, ya sea a la universidad o a alguna escuela técnica, o todos van a obtener trabajo y todos van a estar mejor, ¿me entiendes? Y los otros, tal vez alguno de ellos muera en una riña callejera, como veía el otro día yo un video atroz de 2 chiquillos jóvenes que se ponen ahí como achorados en una callecita, en un callejón en una calle aquí, y había un adulto mirando esto y de repente cuando termina la cosa se van yendo
y el adulto en una trifulca saca una pistola y le dispara al que no era su hijo o su familiar. Y lo mata ahí delante de todo el mundo. Una cuestión heavy, po. Y son cosas que muchos que vivimos en barrios más protegidos, en lugares más, no tenemos conciencia del drama que vive mucha gente. Por eso que cuando se habla de contener la violencia, tal vez usando violencia incluso, pero violencia institucional, bien coordinada, ponderada, administrada y focalizada en qué corresponde, bueno, tal vez haya que hacerlo, porque no puede ser de que hayan cientos de miles de personas que no puedan salir a caminar en la tarde, que es el minuto que pueden hacer, y que es necesario que caminen para que hagan algo de ejercicio, que salgan a conversar con la señora y que salgan a pololear y que puedan jugar con sus niños y que tengan una vida sana por temor al personaje que tiene ahí tomada la plaza con otros más que tienen ahí la plaza para hacer el dealing de droga. Esas cuestiones que uno dice, no, pues eso es inaceptable, no puede ser esa cosa. Y es doloroso ver un país tan bonito que tiene tantas condiciones en donde podemos tener control de todo esto, que no se controle, y donde haya gente, y ahí de nuevo la clase política. Yo tuve bueno, primero un jefe extraordinario como era el presidente Lagos. O sea, el tipo tenía una adicción a 1000 por hora. Y segundo, buenos políticos. En la Comisión de Salud donde yo estaba, del Senado, que me tocó mucho trabajar ahí, estaba Evelyn Matei, Mariano Ruiz Esquide, José Antonio Viragallo, Alberto Espina, Mario Río. No, puros monumentos de la política. Gente, pero que tú no podías ir a decir tonteras ahí. Y políticos dedicados de toda la vida. Y ninguno de ellos te iba ni a amenazar, ni te iban a hacer preguntas rigurosas. Sí. Y lo mismo en la Cámara, que siempre ha sido un poco más desordenada la Cámara, también había gente muy rigurosa. El diputado Ortiz, padre del actual presidente de la Democracia Cristiana, era un tipo que te preguntaba cosas serias, rigurosas. O sea, todas esas cosas se pueden hacer de distintas maneras. Entonces, yo creo que la clase política tiene que darse cuenta con urgencia de que o hacemos de Chile realmente un país desarrollado intelectual y cívicamente, o pasamos a un estatus del cual yo prefiero restarse, sí. como países cercanos que han tenido elecciones y todavía después de semanas no saben quiénes son los candidatos. Entonces, aquí, sin entrar, esta es mi opinión personal desde luego, pero sin meterme en el ámbito político, yo creo que en el contexto de la... Oye, esto que te definía esa clase así más los hay de todos lados, O sea... Sí, aquí te iba a poner el caso de la Convención Constituyente. Sí. Yo decía, los que llevaban, por ejemplo, la senadora Campillay es extremadamente disciplinada y estudiosa y en profundidad. Ella opina en las comisiones de salud por los proyectos de ley. En particular, seguí muy de cerca el proyecto de ley de la enfermedad rara y poco frecuente. Y ella realmente lleva la experiencia y la posición del paciente a una discusión de alto nivel. Me parece maravilloso. Sí. Pero tomo ese mismo caso y lo contrasto con el caso de la Convención Constituyente, donde estaba este constituyente Rojas Bade, que decía, este es el tipo que está llevando la bandera de temáticas de salud. Sí. No. Para ponerse a llorar. No, o los retiros, cuando había evidencia que después quedó más que evidenciada en tema de los retiros de los fondos de pensiones. O sea, y ahí hubo gente de izquierda inicialmente, pero también gente de derecha, de todos lados. Eso no tiene que ver con el color político. que le destruyeron el futuro a mucha gente. Le dieron esperanza a gente que no correspondía, que sacara sus fondos de pensiones para una cuestión realmente dramática, y que postergaron, y que hasta el día de hoy tiene que las tasas hipotecarias y todo eso estén altísimos, porque hay un mercado financiero mucho más débil, que disminuimos nuestra clasificación de riesgo, y por lo tanto las tasas todas aumentaron, y hoy día la gente joven no puede comprarse sus casas, que además han aumentado significativamente de precio.
Entonces, cuando tú las cosas las haces mal, cuesta mucho recuperarse de eso. Tenía un profesor en la universidad que decía, alguien paga la cuenta. Siempre, pues si nada es Alguien paga la gratis, cuenta. nada es gratis. El que crea que las cosas son gratis está mintiendo. Y por eso es que hay que saber usar bien los recursos. Es una cuestión ética de la máxima importancia. Por lo mismo yo, por ejemplo, soy viniendo más bien de ese mundo, del mundo más. Yo era cristiano, me retiré ya hace varios años, estuve en amarillo, pero por mucho tiempo estuve en el mundo más de la concertación y me siento muy orgulloso de haber pertenecido a ese mundo. Pero de repente, cuando se ve que se defienden causas que no corresponden, algo te iba a decir de lo que ocurrió recientemente, así, y que en definitiva tú generas discursos populistas que terminan pagándose muy caros, como por ejemplo esto de decir, mira, vamos a terminar con el CAE, esto del financiamiento Sí, en aquí se titular también del terror. Oye, todo el mundo dejó de pagar y ahora le están pidiendo que paguen todas las deudas. Hay mucha gente que dejó de pagar cuando sin ninguna fuente alternativa de recursos. Y el mundo está muy complicado. O sea, la gente es muy difícil explicar, pero también hay evidencia global de la conflictividad o de los riesgos que tiene esta cuestión del petróleo o este conflicto ahí en el Medio Oriente, que puede tener consecuencias dramáticas cuando tienes gente fanática de por lado y lado y que ninguno quiere dar su brazo a torcer. Los dos lo están viendo como casus, o todas las partes están viendo esto como casus belli, en donde los efectos que se están generando producto de esto están haciendo que otros actores empiecen a involucrarse cada vez más. O sea, muchos países, el otro día leía que en muchos países asiáticos se están reduciendo los viajes en avión porque no hay petróleo, o sea, no hay flujo, de petróleo. Entonces, cuando tú ves eso, alguien puede decir, mira, se acabó esta cuestión y aquí nos metemos a defender nuestros intereses. Y estamos hablando de... Como si esto requiere una intervención. Estamos hablando de peleas de perros grandes. Sí. O sea, entonces aquí un paisito pequeñito al fin del mundo que hay que dar gracias todos los todo días de vivir. Y dar gracias que estamos al final de la tierra, digamos. O sea, realmente los olvidados del mundo somos nosotros en un país casi paradisíaco en términos de todo lo que tiene, porque tenemos desiertos, mares, cordilleras, campos, lagos, agua potable, agua dulce, como pocos países en la Tierra tienen agua dulce. Y sin embargo, somos muy dependientes de todo lo que está ocurriendo en el mundo global. Entonces, la gente tiene que aprender a ser más cuidadosa con su plata, a ahorrar más, claro, a muchos dicen, no, es que yo cómo voy a ahorrar. Pero tal vez en vez de fumarse 2 cajetillas de cigarros hay que fumarse una. Y en vez de tomar el auto, bueno, habrá que salir un poquito antes para no agarrarse el taco en el metro, que ayer veía las imágenes del metro a las 8 horario peak. Pero eso hay que saberlo. Yo ocupo, saqué el otro día mi tarjeta de VIP de adulto mayor, que disminuyó inmediatamente la mitad el valor del pasaje. El valor del pasaje y la ocupo. La verdad es que si uno se adelanta 15 minutos, se atrasa 15 minutos, y ahí entonces también las empresas y los empresarios tienen que colaborar en que si tú ves estas cosas tal vez haya que hacer entradas diferidas laborales. ¿Por qué tiene que echar todo el mundo a las 8 y salir todo el mundo a las 5? Bueno, durante muchos años se hablaba de la entrada diferida de los colegios. ¿Quién dijo semejante brutalidad? Pues me entiendo, ¿no? Cambiemos un poquito las cosas para que dentro de la misma empresa, en vez de pagar horas extraordinarias, tal vez te sea conveniente, y de tener 10 escritorios, tal vez puedas tener 9 escritorios, y hace que algunas personas entren un poquito más retrasados. Y ese porcentaje hace que definitivamente pagues menos horas extraordinarias, porque la productividad no va a cambiar, eso te lo doy por firmado, y haces de que tu empresa sea más productiva y más competitiva en un mundo global competitivo como el actual. Entonces, así te podría decir. Y eso se traduce nuevamente en estatus de salud de las personas, de saber de que pueden salir tranquilos,
y de que van a llegar en la noche sin que los asalten. No sé, está todo interrelacionado. Sí, sin duda. Y por eso que los políticos serios debieran hacer un esfuerzo grande, y los hay en todos los partidos. Lo que pasa es que hoy día ponerse serio es ser más bien fome. Yo estoy seguro que cuando algunos vean esto van a decir, apaguen ese nerd. Está hablando puras leceras, ¿me entiendes? No, al contrario, ese es el valor de este tipo de espacios donde no Lógico. tenemos que transar la línea editorial. Lógico, aquí, ¿cachai? bueno, el que quiera escuchar lo escuche y el que no, pero ojalá los que lo escuchen puedan salir y seamos cada vez más los que pongamos esa cuota de serenidad, de diálogo, de exigencia, que el mundo puede ser distinto sin sacarse los ojos unos y otros y estar buscando, este se movió para allá, junto a esto, hizo esto otro, cuando lo que hay que preocuparse es por qué no estamos resolviendo temas de asistencia y por qué hay mujeres que hoy día no se están tomando el Papa Nicolau. Y en el mundo público y privado, las tasas de toma de Papa Nicolau, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no se toma el Papa Nicolau y se mueren 700 mujeres al año, 700 de cáncer cervicuterino, que es 100% tratable si es diagnosticado oportunamente. Y aparte de avance lento, entonces... Y yo, ojalá uno pudiera así hacer una selección aleatoria, 1, 2, 3, 5, usted, 1, 2, 3, 5, usted, y tú juntas 50 personas que vayan y conversen con una mujer con un cáncer cervicuterino terminal para que se den cuenta, con el compromiso que esos 50 que sacamos ahí al azar, salgan y digan, esto es lo más atroz que puede ocurrir. Y eso se puede evitar tomando su Papa Nicolau a tiempo. La mamografía. Escucha, ¿cómo no? Hoy día, si hay una niña también, joven, una adolescente, hoy día es obligatorio, o sea, es absolutamente asequible la vacuna contra el papilomavirus. Absolutamente. ¿Cómo no se están vacunando todas las niñas? Y tal vez hayan niñas que no se están vacunando. ¿Cómo hay una mamá o un papá que no le dice a su hijita o no la lleva y te dice, ¿sabes que tú te vas a vacunar de esto? Porque nunca se sabe con quién después tú vas a tener algún vínculo. Son enfermedades que tienen algún vínculo importante con la sexualidad y nadie sabe, porque tal vez vaya a tener un cáncer cervicuterino. Y se están viendo cosas también en hombres. Entonces todo es evitable. Yo soy convencido de que el mundo puede ser muy distinto. Como te digo, nosotros aquí, nadie debiera decir en Chile no tengo acceso a agua potable. Nadie. No, o sea, yo con esta crisis de energética que se está viendo, no sé, pues yo, así como cuando Mao Zedong dijo vamos a matar a todas las moscas de China y dejó la pelotera o que aparecieron unas cucarachas de no sé qué porte, pero yo tendría patas para arriba a la empresa que se adjudicó y que ahora está autorizado esta línea, no me acuerdo cómo se llama, para interconectar todo el mundo del norte con el centro en la línea eléctrica que viene entre Copiapó y La Serena. Sí, esa distribución, sí. O sea, esa está programada para estar lista como en 3 años más. ¿Cómo no va a ser posible que oiga, ¿sabe qué? Le adelantamos flujos, mejoramos la cuestión, pero en vez de 3 años, sáquenlo en 1 año? ¿Por qué no? Mira, ahora, bueno, a raíz de todo el tema del presupuesto aprobado para la remodelación del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, el Ministerio de Obras Públicas justamente hacía el paralelo y decía, mira, el valor aprobado para la remodelación del GAM se traduce en tantas cientos o miles, no me acuerdo, de casas de vivienda o de casas con acceso a agua potable. Sí. Entonces, sí, claro, suena. Y en Santiago, gracias a Dios, hay oportunidades, pero hay gente que hoy día está sin techos en el sur y en Valparaíso y todo eso. También estábamos previo a entrar a esta reunión hablando de los hospitales y de todas estas cosas. Bueno, tú te preguntas, ¿por qué un hospital el año 2000, en enero del 2006, yo terminé en marzo del 2006 porque se acabó el gobierno del presidente Lago, teníamos listo el llamado a precalificación de empresas para la licitación vía concesiones del Hospital del Salvador, que iba a ser un proyecto bastante más ambicioso que el actual, porque incorporaba también el tórax, el neurocirugía y el geriátrico. Hacíamos un sistema
en donde las identidades de cada hospital se mantenían y había un núcleo central donde estaban los pabellones, Perfecto. las UCI, donde cada hospital, entre comillas, compraba servicios, y en vez de tener un escáner por hospital, o sea, 4 escáneres, tal vez podíamos tener solo 3, pero que iban a tener un Con uso mayor mucho uso. más intensivo, Claro. iban a tener una reparación mucho más rápida, porque cuando se echaba a perder en el tórax los pacientes se quedaban sin atención. En cambio aquí con 3 escáneres tal vez tú podías tener mucho más y los podías reponer también los equipos más oportunamente y no durar 20 años cuando en realidad debieran durar 10 años. Bueno, eso estamos hablando todavía del año 2026 y todavía está ese hospital en construcción. Está pronto a ser entregado, pero ese pronto todavía es un Ha sido un pronto pronto, largo. es un pronto, está Con muchas muy hojas. lento. Sí. Y ya se adjudicó una compañía, una empresa para la adjudicación vía concesiones también para el neurocirugía, que está ahí en ese mismo contexto. Neurocirugía que se va a construir en espacios que hoy día está ocupando momentáneamente el Hospital de El Salvador y que no han podido ser entregados cuando debieran haber sido entregados hace más de un año, y por lo mismo se están pagando multas porque todavía el Hospital de El Salvador se ha demorado lo que se ha demorado. Entonces uno dice, ¿cómo no va a ser posible que se ponga todo el mundo, se sienten todas las partes involucradas y lleguen a un acuerdo y digan qué cresta es lo que falta o qué es lo que ha pasado para que saquemos esto rápido y hagamos este otro hospital pronto también en neurocirugía? Y se hace el hospital de neurocirugía, y por eso es que también el hospital, el otro, era este conjunto. Yo fui médico tratante y después fui subdirector médico del Hospital Salvador, y veíamos la gente que llegaba a la posta del Salvador, muchos de ellos eran infarto agudo del miocardio, problemas cardíacos, que tenían que ir al hospital del tórax, y otros que llegaban con accidente cerebrovascular que tenían que llevar al hospital de neurocirugía, y los agarraban por unos pasillos horrorosos y se los llevaban ahí al aire. O sea, Los corredores clásicos estos corredores del Hospital Salvador, que era prácticamente 1 kilómetro de distancia, Sí, son muy claro. grandes. Y hoy día me vas a creer tú que el hospital de neurocirugía no hay interconexión con el hospital actual que se acaba de construir, el hospital, en circunstancias que debieran haber habido por último, ya que están separados sistemas de túneles para que pudiera correr uno de estos, igual que en los aeropuertos, un autito eléctrico con la unidad de cuidado intensivo, llevando al enfermo por algún túnel calefaccionado de un hospital a otro, y que eso no está diseñado. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Porque se construyen hospitales que no tienen estacionamiento, cuando hoy día todos los funcionarios, gran parte de los funcionarios llegan en auto, o llegaban hasta antes de la alzada de los petroleos, llegaban en auto. Muchos pacientes llegan en auto. Los pacientes con movilidad reducida tienen que llegar en auto. Mucha gente llega o propio en auto, o Uber, pero o gente llegan. que quiere ir a visitar el hospital y que al final, y que hayan zonas bonitas, buenos parques, que se mantengan las infraestructuras. Se han hecho hospitales preciosos en todos estos años. Si tú vas a Puerto Montt, se ve ahí en la carretera el hospital de Rancagua, en Punta Arenas, Antofagasta, en muchos lugares, el mismo Félix Bunne aquí que uno lo ve desde la costanera. Sí, claro. Hospitales maravillosos y que se terminan deteriorando, que los concesionados tienen mejor mantención que los otros. Lo mismo los consultorios. ¿Por qué no? Todas las obras públicas, si tú vas a Europa, todos los edificios públicos son sagrados. A nadie se le ocurriría rayar, romper una ventana, robarse un equipo, porque son instituciones. Yo en unos días más voy a tener la suerte de estar en Francia. Yo estudié en un colegio francés, y bueno, ahí que a alguien se le ocurre ir a rayar los muros del Louvre, ¿me entiendes? No. Se lo comen, o sea, queda en una mazmorra ahí en la Polinesia francesa, no sé, en alguna parte perdido en el mundo. ¿No? Estas cuestiones nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro patrimonio, nuestros espacios públicos, y todo eso está vinculado. Un hospital como el de Ancud, esencial. Va a estar un puente maravilloso en un tiempo más. Si tú vas a Ancud y pregúntale a la gente conocida de Ancud, está ahí un elefante blanco inaugurado y se ha demorado porque faltaba la vía de acceso, una calle. Sí, ahora me acuerdo perfecto. ¿Cómo va a ser posible? Está sin uso por el que no tiene acceso. Que no hay un acceso, entonces todo el mundo tranquilo ahí, todos callados. No, podría entrar más en detalles de las razones que nadie mueve mucho la aguja ahí. Claro. Pero no puede ser, hombre. Si hiciste una inversión de esa naturaleza, échala a andar
y que se coordine bien ese hospital con el hospital de Castro y con el otro nuevo que se está haciendo en Y si lo Quellón. construiste porque Y se en Quellón, necesita. O pero sea, no me cabe duda. evidente. Y con eso tú, teniendo un hospital más bonito, va a haber médicos que tal vez que están enamorados de Chiloé y se van a ir a trabajar a Chiloé. Pero si Y descentralizado. y tú vas al hospital actual de Ancud y es a ver, no quiero desmerecer nada, pero no tiene nada que ver con lo que se está inaugurando, potencialmente inaugurando. Entonces, ¿dónde están estos diputados que a veces hacen alarde de muchas cosas, preocupados de que ese hospital funcione? O el alcalde de Ancud, que no tengo idea si será bueno, cuánto haya hecho, pero no se visualizan, pues, ¿me entiendes, no? Si fuera alcalde de Ancud, tendría tomado ahí el transbordador, pues, ¿me entiendes, no? Y fíjate que, mire, curioso, porque como decís tú, las temáticas como, o sea, salud, educación, seguridad, son siempre las 3 temáticas de todos los proyectos Sí, políticos, pues. de todas las campañas, o sea, uno de los No, ejes. no, pues está todo ahí, está todo por hacerse. La educación, ¿cómo? La educación es primaria, pues, o sea, si la persona no entiende por qué se tiene que tomar un remedio, o no tiene lógica, no tiene comprensión de lo que le está diciendo ese médico, esa enfermera, esa matrona, sobre su futuro en términos de salud, si no cumple con las obligaciones de tomarse sus fármacos, de ir a los controles, de hacerse su examen, porque no tiene comprensión lectora, porque nunca entendió lo que está, y que es muy habitual aquí en Chile. Sí, claro. O sea, tú como comunicador, si tú haces una encuesta después de un programa de televisión, estos reportajes que se hacen, hicieran una encuesta ahí, que no sé cómo no la han hecho, pero ¿qué entendió la gente de lo que se dijo? Y te vas a salir como los cuentos estos, ¿te acuerdas en el colegio antiguamente? Ahora ya nadie hace eso, pero sobre todo las chiquillas hacían una frase y quedaba la última palabra como descubierta, iban doblando la cuestión y sobre esa frase iba saliendo otra cosa y salían unos cuentos que no tenían nada que ver cómo empezó el cuento a cómo terminó. Esa cosa aquí es una majamama que cuando el otro día fui a una junta de copropietarios en un edificio y ahí me di cuenta, si aquí era para un tema de porteros electrónicos. Ajá, sí. Si aquí cuesta entender esto, por Dios, ¿cómo logramos que la gente entendiera lo que era el GES? ¿Me entiendes, no? Claro. Porque es muy difícil. Entonces ahí el gobierno tiene que tener gente muy competente, porque está peleando con niveles de comunicación que generan desinformación en paralelo muy fuertes. Claro. Y que generan cambio de la orientación de lo que se habla. Entonces, tú tienes que ser aún más astuto y más anticipatorio para evitar estas confusiones en la población de determinadas cosas. Sí. No, y sobre todo cuando, como dices tú, cuando hay que bajar una comunicación compleja a toda la población, la cantidad de ruido a la que te enfrentas es claro, brutal. Es normal que haya gente que va a estar en los márgenes que no va a entender o no va a querer entender. Pero cuando tú tienes porcentaje importante de la población que no entendió nada de lo que se dijo... Sí, claro, el problema más estructural. Alguien me podría decir de qué habláis tú, que te dedicaste a las vacas y todas esas cosas. Y yo prefería pelear con un animal que el pobrecito no podía generar resistencia ante la ofensa que con las personas. No, es complicado. Es muy complicado la política y por lo mismo los políticos tienen que ser cuidadosos entre ellos. Los equipos de salud tienen que ser cuidadosos entre ellos. Las personas tienen que ser cuidadosas entre sí. En las familias hay que entender las dificultades que tienen algunos. De repente hay que ir y los colegios todos deben ser máxima preocupación porque hay un niño que se matriculó y no está yendo a clase. Y oye, pareciera como que, bueno, no viene nomás. Nos van a dar menos asignación porque menos per cápita. El per cápita de educación llega por asistencia. Oye, no, qué malo. Esa es la preocupación. En vez de ser la preocupación, hay un niño que se está chingando el futuro y que indirectamente se lo está chingando a mucha otra gente también. O sea, es que la educación... Cuando yo ocupo ese término lo estoy ocupando en toda su expresión, que se está enmierdando, pero a perdición. Hay que ver por qué esos padres no lo llevan, qué es lo que pasa con ese niño. Debería ser un motivo de máxima angustia. Debería ser casi de persecución penal de que un niño no vaya al colegio.
Y No, que el no que es decís tú, la educación está hiper demostrado que es el determinante social que el transforma un más país. relevante de todo, de todo. Tú vas a los museos en Europa y están llenos de niños viendo los museos y analizando un cuadro en toda su dimensión, de, no solo del pintor que lo hizo y en qué contexto lo hizo, sino que qué es lo que quiso decir y los colores que usó. Y después van tomando nota los chiquillos y después tienen que hacer una presentación frente al resto del curso o al colegio. Y el que no habló bien de lo que entendió o no demostró, le va mal, po. Y, y es legítimo que le vaya mal, po. Bueno, el que tiene dificultades, ayudémoslo. Pero no puede ser que todos tengan dificultades. No, No me vengan con cuentos de que hoy día los niños no leen porque, no sé, cayó un meteorito en Islandia. No, no. No, lo lógico es que todo niño en primero básico debiera saber leer, y, por lo menos leer lo sí, sin básico duda. y entender lo básico. Y eso tiene consecuencias después en términos de salud, en términos de convivencia, en términos de relacionamiento, de comprensión de lo que es el uso o no uso de drogas, por ejemplo. O sea, que haya gente que diga, cuando toda la evidencia científica, todas la sociedad de neurología, la sociedad de psiquiatría, la sociedad de neurocirugía, todas las sociedades científicas dicen que el uso de la marihuana no es conveniente y salen algunos parlamentarios que dicen, no, 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 la marihuana no es tan mala. O sea, Claro. ¿sobre qué base científica dicen semejante cosa? ¿Sobre qué base científica eh, eh, dicen algo que detrás de eso hay redes de narcotráfico y redes que están generando daños horrorosos? Po. Hoy día en Chile raptan gente, entierran gente, torturan gente Y aparecen desmembrados al día siguiente en los o sea, una basureros. cuestión que uno dice impensado en un país donde algo así era, pero ya como para Para las películas nomás. espantarse, pues, ¿me entiendes? ¿No? Ni para las películas, pues, no, ni siquiera se veían eso en las películas. Entonces, eh, hay que poner esos grados de alerta y a la vez de esperanza en que todo puede ser muy distinto a lo que hoy día eh, ya estamos viendo. Lo malo puede evitarse y lo bueno puede ser aún mejor, porque hay muchas cosas buenas. ¿Ah? El Chile crece contigo, bueno, eh, la, las redes de transporte en Santiago y en regiones son buenas. Hoy día tú caminas por las carreteras todas pavimentadas, Sí. los pueblos rurales que antes no podían sacar y toda la gente tenía que andar a pata pelada, no solo porque no tenían zapatos, sino que porque cuidaba el zapato, porque era el zapato que iba a tener para no embarrarlo y que no se le mojara. Hoy día todo pavimentado, con veredas en muchos lugares, con buenas iluminaciones. Un país de lujo en muchos aspectos, de lujo. Cuidémoslo, mejorémoslo y distingámonos. Y sepamos decirnos las cosas buenas para ser más exitosos. Sí. Pero 1.000.000 de gracias No, todo lo de contrario, nuevo, como por el dice a mí, me tiempo, por la cuesta flexibilidad. poco soñar. Tengo 2 nietos maravillosos que me interesaría mucho que tuvieran un país en donde ellos vean todas las posibilidades. Y tengo un hijo extraordinario, una hija maravillosa, madre de esos 2 niñitos, ingeniera comercial, que le va muy bien, y un hijo extraordinario también, pero que tuvo y está viviendo en Nueva York porque aquí trató de emprender en cosas y cosas interesantes. Pues. Y me dijo, papá, ¿sabes qué? Yo aquí no tengo espacio, no puedo, y si no lo hago ahora, si no me voy ahora, no lo voy a poder hacer. Y vive en Nueva York y le va muy bien y trabaja en un emprendimiento en temas de ciberseguridad. Y uno dice, ¿por qué gente con esa habilidad, y no son pocos, muchos chiquillos muy valiosos, se tienen que ir en una sociedad en que ese mismo trabajo que está haciendo allá lo podría haber hecho acá? Y haber exportado desde aquí, está todo en línea, o sea, Sí, hoy día me explico, ¿no? El mundo es la esto que geografía estamos se haciendo diluye. aquí, ¿me entiendes? ¿No? En La un mundo de geografía este se porte diluye tenemos completamente. un estudio de televisión extraordinario en un espacio que nadie se imaginaría. El mundo es otro. ¿Por qué se tienen que ir los cabros? ¿Por qué hay gente que estudia cosas interesantes y después no puede ejercer esos trabajos? Lo que trae una frustración enorme, pues, ¿me entiendes, no? Hay cosas bonitas que se pueden y se deben hacer. Ahí están en la apelación a tantos políticos. A mí me encanta la política. Arriesgué mi vida para que todos pudieran expresarse y todos pudieran decir cosas. Pero cuando uno de repente dice,
no a la idea de legislar de un gobierno que está asumiendo una cosa y que quiere hacer y por lo cual la gente votó para que hiciera lo que está haciendo. O sea, algún background hay, que Claro. podría no estar de acuerdo en eso, pero decir, no, yo por doctrina digo, no a la idea de legislar, eso es como No, ¿por qué no? es la antítesis de la lógica política. La lógica política es llevar justamente al Parlamento para que ahí se dialogue y si yo tengo muy buenos argumentos, tendré que hacer de tal forma mi argumentación para que ese proyecto no sea argumentado. Pero negarse a la discusión, bueno, no corresponde. Nunca lo había visto así, pero tenéis toda la razón. O sea, sí, es una cuestión que es imperdonable. O sea, es como que alguien dijera, no, yo ese diagnóstico no me gusta, así que no le voy a pedir los exámenes de diagnóstico a esa persona porque no quiero que salga ese diagnóstico, ¿me entiendes, no? ¿De qué están hablando? Yo soy médico, tengo que ir a buscar esa cosa y si veo que no soy capaz, tendré que entregárselo a otro para que lo atienda, pero no puedo decirle a la persona, tú no voy a ver tu problema, no. Claro. No. Qué locura. Bueno, Pedro, un millón de gracias. No, gracias nuevamente.